más difícil en este aspecto, porque cada vez somos más en el mundo y en el día a día tenemos que salir a buscar nuestras, satisfacer necesidades. Y es por eso que entonces hay otras personas que salen a buscar lo mismo. Y esa competencia hace que utilicemos más tiempo en prepararnos y eso nos ocasiona estrés porque siempre hay la posibilidad de que no consigamos lo que queremos y tenemos objetivos en la vida y tenemos esperanzas y tenemos deseos de mejorar, ganas de llegar a la meta. Y eso hace que haya mucha adrenalina todos los días circulando. Una forma de decir, pero esas son las tensiones. Factores dietéticos, confirmando lo que dijimos, sobrepeso, aumenta los niveles de presión, no produce presión alta. Hay que entender esa situación. Tenemos las causas de hipertensión, pero el sobrepeso, el consumo de sal y el consumo de estimulantes como lo que tienen cafeína o lo que tienen santinas, como la coca, el café, las bebidas con cola, yerba mate, todos esos alimentos, el chocolate, puede subir la presión. Entonces, aumentan los niveles cuando la presión especialmente no está controlada. Eso no quiere decir que no deba tomar ni comer nada, ni comer sal. Hay algunas circunstancias donde a los pacientes dicen, el doctor me dijo que no coman nada de sal, y es hipertenso solamente. Digo solamente porque no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, no es así. El paciente puede comer sal, especialmente si es mayor, porque se le quita la vida a la persona que comió sal siempre. No encuentra, inicialmente por supuesto, no encuentra satisfacción en la comida. Que debe dejar de comer en exceso, por supuesto. Que el queso no lo debe comer porque generalmente es salado, puede comer, pero lo mínimo. Que no debe comer majao de charque, que es salado, puede, pero poco. Y así se puede dar un diurético suave en ese día, alguna de esas cosas, pero no hay que quitarle todo en relación a la comida, porque las personas se deprimen, se sienten más enfermas. Tiene que ser una dieta suficiente y una dieta inteligente, digamos, entre comillas, ¿no? La gente antes el médico, ahora el médico indica, sugiere que es la persona a la que, evidentemente, sabiendo las circunstancias, debe proceder a cumplir con lo que se le sugirió o se le recomendó o se le indicó, porque ella es responsable de su salud. Antes era el médico todo. El médico dijo, el médico me ordenó. Ya no es así. Hay que solamente crearle conciencia a las personas, a los pacientes, para que ellas se cuiden. No puede estar en todas las circunstancias. Entonces, eso es importante, hacerle entender a la persona de que debe tener disciplina en su tratamiento. No comer tantas calorías si no las va a gastar, porque va a aumentar de peso. Eso le va a aumentar la presión. Entonces, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta. La resistencia a la insulina, 25% en hipertensos menores de 60 años, relacionada con la diabetes, ¿no? Intolerancia a la glucosa también por haber, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia y descenso de colesterol de elevada densidad, que antes se lo llamaba síndrome de X, ahora se lo llama síndrome metabólico. La ingesta de sodio debe ser menor. Cuando es menor baja la presión arterial, pero no de un día para otro, ¿no? Se dice que
de 2 a 5 gramos de sal se puede comer. Pero claro, no todos los días son iguales. En algunas circunstancias comerá un poquito más, ¿no? Pero, y si sube un poquito, luego va a bajar también, si sigue tomando su medicación. Regulación fisiológica de la presión arterial. Es importante conocer de que la presión arterial no siempre es patológica. Nosotros tenemos presión alta, presión arterial, mejor dicho, controlada fisiológicamente, porque nuestro organismo necesita tener cierta presión hidrostática para que el flujo de sangre llegue en condiciones de ser utilizado el oxígeno y los nutrientes por los diferentes tejidos. Entonces, ¿de qué depende la presión? ¿Cómo está regulada? Por diferentes factores. Del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Volumen por minuto y resistencia periférica. Aquí no habla de 3 factores. Habla de la capacidad de contracción cuando habla de gasto cardíaco y del volumen de expulsión. Las dos cosas están aquí. Y de la resistencia periférica, que son los vasos. Entonces, la regulación de la presión depende de estos 2 factores. ¿Cuáles son los principales sistemas de control? O sea, ¿por qué hay un buen gasto normalmente, o adecuado, y por qué hay una resistencia periférica? Por esto. Hay vasoreceptores arteriales que controlan todo el tiempo los niveles de presión arterial. Los vasoreceptores en el callado aórtico y uh, en las carótidas en el momento en que se dividen. El metabolismo hidrosalino. Eso está relacionado con riñón, por ejemplo, porque el riñón controla la salida de sales y la salida de agua, pero no solamente el riñón, sino todo el metabolismo. El sistema renina, angiotensina, aldosterona está relacionado con el riñón. Y la autorregulación vascular. Quiere decir que al final el control de las catecolaminas, por ejemplo, va a ser el que va a determinar el control de la vasoconstricción y de la relajación de los vasos. Anatomía patológica. ¿Qué provoca la hipertensión sobre los vasos? ¿Qué deterioro produce la hipertensión sobre los vasos principalmente? Cambios adaptativos funcionales y estructurales. En el organismo, así como cuando vimos insuficiencia cardíaca, el corazón intenta adaptarse a los cambios, pero en general esa adaptación no es adecuada porque la causa continúa. El corazón no puede eliminar las causas. Estos cambios adaptativos pueden ser funcionales y estructurales. Funcionales cuando es por poco tiempo y estructurales cuando ya son más definitivos. Y cambios patológicos porque se produce a nivel de los vasos hipertrofia vascular, hipertrofia del músculo, degeneración hialina, o sea, un trastorno degenerativo, produciendo mayor cantidad de tejido blanco. Necrosis pueden haber a nivel de los vasos y formación de ateromas, depósitos de grasa. Sintomatología. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Por eso se dice el enemigo silencioso. La presión, hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Cuando hay síntomas, por la hipertensión, porque puede ser producido por otras circunstancias, por la propia hipertensión, o por la lesión vascular secundaria a la hipertensión, en el sistema nervioso central, corazón, riñón, o síntomas y signos propios de la etiología de la hipertensión secundaria. Pueden dar algunos síntomas, esas situaciones. La propia hipertensión puede dar síntomas, pero no son patognomónicos. La lesión vascular secundaria a la hipertensión a nivel de cerebro, corazón, riñón, y los síntomas propios de la etiología en la hipertensión secundaria. Ahí se pueden presentar síntomas. Síntomas comunes. Cefalea, hay infinidad de causas para que haya cefalea. Disnea, mareos, trastornos visuales y palpitaciones. No solamente va a ser el hipertenso que va a sentir eso. Por eso son síntomas comunes que no se puede siempre
atribuir a la hipertensión. Diagnóstico, como ya hablamos también algo antes, se establece por 3 determinaciones separadas como mínimo por una semana. Eso es lo que dice la literatura. Ahora, esto uno lo toma como guía, pero en el momento de tener un paciente ahí, es un paciente que va a viajar, digamos, al campo y viajar y ser un médico, debe ver las lesiones que tengan a nivel de órganos algo y a las consecuencias cardiovasculares que ocasionó ya la hipertensión para tomar una decisión. Eso ya son casos especiales que ya los toma la persona, el médico, por su conocimiento y por su experiencia. Eh, excepto este diagnóstico inicial, excepto si el paciente presenta niveles iguales o mayores a 210 milímetros de mercurio. Si presenta iguales o mayores dentro de esta indicación a 210 o igual, es hipertenso. En la primera, es hipertenso, no hay vuelta. De sistólica o iguales o mayores a 120 milímetros de mercurio de diastólica. Quiere decir que si el paciente tiene 180, 120, también es hipertenso. Entonces también hay que iniciar tratamiento. Eso quiere decir. Las complicaciones que se observan en los órganos algo en los pacientes hipertensos no tratados, no controlados o que tienen niveles muy elevados de presión a nivel del corazón, riñones, sistema nervioso central y ojos. Las complicaciones cardíacas, aquí solamente las nombro. Ya ustedes van a investigar cada una de ellas, porque si no el tema se hace muy amplio. Ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y ustedes saben, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Falencia del ventrículo izquierdo significa una pérdida abrupta de la capacidad de contracción del corazón. Eso va a generar una insuficiencia cardíaca aguda, manifestada generalmente por edema agudo de pulmón. Luego, insuficiencia cardíaca congestiva e infarto agudo de miocardio. No va a producir solo la hipertensión y el infarto, pero es un factor fundamental de riesgo para producir infarto, junto con la diabetes, junto con la edad, junto con el colesterol, ¿no? Son factores que contribuyen a los trastornos cardíacos. Renales, la hipertensión produce lesión del riñón, produce alteración de la función renal. Y esta función renal alterada va a producir más hipertensión ya secundaria. Era primaria inicialmente. Y se agrega un factor secundario más, en este caso. El riñón va a producir más presión alta. Las causas, la fisiopatología de esto, ya cada uno investiga. Es decir, en el sistema nervioso central, las complicaciones pueden ser la encefalopatía hipertensiva como una emergencia o como una emergencia hipertensiva. No, como una urgencia hipertensiva que tiene que ser tratada y que tiene su sintomatología principalmente por cefalea importante y náuseas y vómitos. Infarto cerebral, quiere decir tipo embolia cerebral, producida por algunas circunstancias relacionadas con la hipertensión, como una fibrilación auricular que produce coágulos y va al cerebro. Derrame cerebral, más frecuente por hipertensión, pero también puede ser por infarto por vasoconstricción, espasmo arterial. Pero el derrame cerebral más directamente relacionado con la hipertensión porque se forma un aneurisma o ya tiene el paciente aneurisma congénito y con el tiempo va a explotar y se va a producir la hipertensión, se va a producir el derrame cerebral. Esto principalmente en el cerebro. Formas clínicas de hipertensión arterial. Las formas clínicas aquí las vemos en relación a lo que puede producir la hipertensión en el organismo.
puede ser una hipertensión nueva que ustedes la descubran e investigan si hay repercusión en los órganos algo y no hay. Entonces, solamente hipertensión arterial que debe ser controlada para evitar las complicaciones. Se debe hacer diferencia por el riesgo. ¿Qué riesgo tiene la hipertensión del paciente en su vida o en producir complicaciones? Y de acuerdo a esto, hay que ver el tratamiento. Ejemplo, una emergencia hipertensiva va a necesitar un tratamiento inmediato e internación. Una urgencia hipertensiva va a necesitar un tratamiento inmediato, pero se puede controlar más rápidamente y el paciente puede ir a su casa. Y una hipertensión alta, bastante alta, por ejemplo, 200 por 120, asintomática, se puede tratar ambulatorialmente. Ahora ya no se hacen casi los tratamientos vía sublingual, de no ser una urgencia hipertensiva y en un lugar donde no hayan otras condiciones para tratar. Porque se ha visto de que a veces la presión baja de golpe y más bien produce trastornos cerebrales o infartos. Eso sucedió con el amlodipino, no con el amlodipino, con el nifedipino que salió en cápsulas, con cápsulas con contenido líquido, entonces uno colocaba las gotas sublinguales y la presión bajaba. Yo no lo estudié, pero sigo con la mente, con la idea de que para que se suspenda este tratamiento, en algunas circunstancias es necesario, porque se empezó a usar de forma indiscriminada. Habían colegas médicos generales, por supuesto, no cardiólogos, que le decían al paciente, le daban las recetas, cómprese estas cápsulas, la pone en la boca o le hace la pincha y se pone el contenido. O si no, la pone en la boca, la mastica y ese contenido lo deja en la boca. Eso no se debería hacer. 10 gotas más o menos serían. Eso yo pienso de que fue lo que hizo de que hayan algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque esto tenía un protocolo cuando salió. El protocolo era que debería ser administrado por un médico y debería ser por una enfermera con, eh, con experiencia. Primero, controlar la presión. ¿Cuándo dar el medicamento? Cuando la presión está a 180, 110 milímetros de mercurio o más. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se controla la presión y se anota. Se le ponen las gotas, 5 o 10 gotas. Se espera 10 minutos, control. Otros 10 minutos, control. 30 minutos, control. Y ahí se ve la evolución de la hipertensión. A los 30 minutos la presión ya se estabiliza en esa época. Y yo una vez usé 2 cápsulas en un paciente y no tuve problema. Pero después, claro, ya se vieron esas circunstancias y se empezó a usar menos. Entonces, últimamente yo usaba 3 gotas, 5 gotas máximo. Porque no es necesario bajar de golpe la presión cuando es una hipertensión donde no hay ninguna sintomatología aguda que pueda ocasionar otros trastornos en la persona. No es necesario. De repente esa presión la tiene hace 3 meses o de repente 6 meses y nosotros queremos bajarla de golpe. El organismo, por más que sea eso patológico, está adaptado a esa presión. Y los cambios bruscos en el organismo son los que ocasionan más bien más problemas. Entonces, ¿hay que bajar la presión? Hay que bajarla. Pero no hay necesidad de bajarla tan rápido. ¿Por qué? Porque ha ocasionado problemas cerebrales y problemas hasta de infarto, por disminución del flujo coronario. Entonces, ¿qué ahora me voy a adelantar un poco al tratamiento en esas circunstancias para que ustedes lo tomen? ¿Qué es lo que puede hacer un médico joven? Digo joven en el sentido que recién salió de la carrera, ¿no? Porque puede ser una persona mayor que estudió la carrera. Joven en el sentido de que recién salió de la carrera de medicina y está haciendo algunas prácticas. Presión alta en un paciente
que tiene un problema emocional y que se confunde. ¿El problema emocional es por la presión? No. La presión es una consecuencia de un problema emocional. Entonces, ¿vamos a bajar la presión? Sí, podemos bajarla si está, digamos, 180, 110. ¿Cómo la bajamos en forma segura, sin poner nada? Diurético, una ampolla de furosemida y bajamos el volumen. Claro que eso no va a ser permanente, no va a bajar la presión por todo el mes. Le va a bajar por unas horas, igual como se bajaba con el azul igual, 4 horas. Pero hay que medicarlo ya vía oral. Entonces ahí vemos, estas circunstancias emocionales son la causa de los niveles de presión. Ya tenía presión alta. ¿Cuánto es la presión cuando el paciente no está bajo estas circunstancias emocionales? Eso es lo que uno tiene que calcular y con antecedentes o preguntando a los familiares o al paciente, uno tiene que formarse una idea para tener la definición de qué hacer de ahí para adelante. Dependiendo de eso, uno va a dar medicación o le va a decir vuelva o lo tiene ahí en observación unas 12 horas para confirmar, recién le da medicación vía oral y se va. Pero lo más seguro para un médico que no tiene experiencia es colocar un diurético, furosemida, y nada más. Muy bien. Entonces, hay algunas circunstancias donde la presión empieza a subir y en tiempo corto, por ejemplo, 6 meses, esa presión está permanentemente alta y empieza a producirse trastornos a nivel de vaso. Eso se le llama la hipertensión maligna o acelerada, que no es otra hipertensión, sino es una forma de evolución especial, porque no todas las personas son iguales. Por alguna razón, hay personas que evolucionan rápidamente con este tipo de hipertensión, que le va a deteriorar especialmente los ojos y el riñón. Hay otras personas que tienen presiones muy altas, no sienten nada, y cuando se les hace exámenes es poco la repercusión que ha tenido, por ejemplo, en el corazón. La hipertensión maligna es una hipertensión rápidamente progresiva, produciendo arteritis, lesión vascular, inflamación, presión arterial elevada, hemorragia y exudado retiniano. Se presentan más en los hombres, pero también lesiones en riñón, por producir rápidamente insuficiencia renal. Y la hipertensión común, podríamos decir que es benigna, aunque generalmente no se usan esos términos. Los tipos etiológicos, como ya vimos cuando hablamos de clasificación de hipertensión esencial, se hace el diagnóstico generalmente clínico nomás por exclusión, historia familiar. Uno pregunta, padres hipertensos, tíos hipertensos, abuelos hipertensos. Por eso se excluye una hipertensión esencial primaria o genética. Segundo, la hipertensión secundaria, que ya dijimos, que puede ser renal, lesiones de parénquima o lesiones de los vasos. Endocrina, por hiperfunción córtico-suprarrenal, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, cuando son trastornos de las cápsulas suprarrenales. La hipertensión de la vejez. La hipertensión de la vejez no es otro tipo de hipertensión, pero aquí tenemos que hacer una salvedad. Personas que no tienen trastornos o no tienen genética de hipertensión, que van a hacer solamente hipertensión ya después de los 60 años. Nunca fueron hipertensos. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe a modificaciones en la estructura de los vasos principalmente. Pero todo el organismo tiene tendencia a endurar los vasos. Por consiguiente, hay una esclerosis y eso hace que no tenga la capacidad ya de distenderse para regular la presión, sino que se queda más firme la estructura vascular. Por consiguiente, eso va a generar hipertensión. Tiene un buen corazón. La hipertensión, entonces, la vejez es más sistólica. Sistólica. La diastólica generalmente es normal. Prevalencia de la hipertensión en mayores de 60 años, aproximadamente el 60%. En general, los hipertensos después de los 60 son 6 de cada 10.
O sea, muy frecuente. Cuando ustedes vean a un paciente de más de 60 años que entra a su consultorio, piensen, probablemente hipertenso. La hipertensión sistólica igual o superior a 140 milímetros y la diastólica igual a 90 milímetros de mercurio. Igual o superior quiere decir 140, que no es hipertensión todavía. En este caso tiene que ser más de 140. Pérdida de elasticidad de los vasos, es lo que hablamos, esclerosis. Tratamiento menos agresivo, no con un perflujo órganos vitales. ¿Qué diferencia hay con la hipertensión común, digamos? De que el tratamiento de estos pacientes se debe tener mayor cuidado. Bajar la presión con más lentitud. ¿Por qué? Porque es en estos pacientes que pueden tener problemas cerebrales o problemas cardíacos por bajar la presión muy rápido. Tratamiento. Enfermedad crónica. Aquí lo vamos a dejar en el tratamiento porque es larguito. ¿Y alguna pregunta? Doctor, en este caso, por ejemplo, de una crisis hipertensiva, al bajar muy rápido la presión, entonces ahí es donde se da el famoso secuestro coronario, ¿no? Sí, es una de las probabilidades. Hay, hay parámetros para bajar una presión tipo urgencia hipertensiva, por ejemplo, o emergencia hipertensiva, y dependiendo de los niveles superiores, se debe bajar en porcentaje, un porcentaje adecuado, digamos, en 1 hora, 6 horas, 12 horas y 24 horas. Eso ustedes lo leen, ¿ya? Hay ya parámetros para eso. No se debe bajar de golpe. No vamos a pretender bajar a 120, 80 a una persona, más si es mayor, que tiene 200 por 120. No. Tenemos que bajarla máximo 170, 90, 160, 80. De ahí, ¿no? Esperar 6 horas o 12 horas y va a ir bajando poco a poco. ¿Alguna otra cosa? Muy bien. Cuando tenga la lista oficial, yo creo que el martes ya vamos a poder tomar lista. Se dice que aparentemente hay una disposición que no la he leído para que la próxima semana no haya clases presenciales por el problema de la influenza, me parece. Ya saben algo ustedes, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Parece que está confirmado, pero no, porque habían algunos que no pensaban de que no era necesario. Bueno, de todas maneras, yo creo que se va a confirmar hasta el lunes. Muy bien, ojalá que hayan captado y que este, sea un estímulo para que lean hipertensión. Sí, Hasta la doctor. próxima. Chao. Doctor, Adelante. me surgió una duda más. Sí, Generalmente yo voy a apoyar al Centro de Especialidades Médicas con la revisión médica de los estudiantes. Y sí. algunos estudiantes sí están con presiones de 140, 145, pero a veces les recomendamos que ese mismo día hagan otras mediciones de presión. ¿Sería correcto eso o directamente que No, durante la semana te vuelvan a medir? no es correcto. Por lo menos 5 días, por lo menos 3 días, porque las circunstancias tienen que ser diferentes. Digo yo, circunstancias no solamente del momento, sino en el día. Esa persona en el día tiene ciertas presiones. Entonces, por lo menos en 3 días va a cambiar. Puede ser peor o puede ser mejor, pero va a cambiar en 5 días. Eso es lo que aconsejan los libros. Ah, y entonces la recomendación más adecuada sería que vuelvan a hacerse un control de En cinco presión en días. unos 3 días y en base a eso ya ver si se va al cardiólogo a algún lado. Sí, Ok, muy gracias, bien. doctor. De nada.